Audiolibro novela Mi feliz matrimonio volumen 3. El anime con el mismo nombre estrenado este año 2023. Disponible en Netflix. Lo recomiendo a 100% al igual que el manga. Recordad que yo solo hago los audiolibros y que hay que apoyar los respectivos autores. Capítulo 3. Enfrentamiento con la suegra. A la mañana siguiente. Después de que Miyo terminó el desayuno, Nei le informó que Fuyu la estaba llamando. ¿La suegra es? Sí. Ella te pidió que vinieras a su habitación de inmediato. Nei sonrió pero habló con un tono desapasionado. ¿Qué debe hacer Miyo? Lo primero que le vino a la mente fue confusión. Kiyoka se había ido a primera hora después del desayuno para investigar la casa desierta de la que habían oído hablar ayer. También había mencionado ir al pueblo a preguntar un poco más, así que estaba seguro de que volvería tarde. Dije que quería llevarme mejor con Fuyu, pero... Puede haber sido grosero pensar de esta manera, pero dada la forma en que la mujer había actuado ayer, Miyo no tenía idea de lo que Fuyu podría decirle o hacerle si iba a encontrarse con ella a solas. No era razonable confiar en el apoyo de Tadakiyo, y sería arriesgado para ella acercarse descuidadamente a Fuyu en este momento sin Kiyoka cerca. Y todavía. Nada cambiará en absoluto si estoy demasiado asustado para acercarme a ella. En primer lugar, Miyo necesitaba actuar. Esto fue en última instancia, un problema entre ella y Fuyu. No podía seguir confiando en que Kiyoka interviniera. Necesitaba hacer todo lo que pudiera por sí misma. Necesito mostrar coraje. Miyo apretó fuertemente su puño. Estaba segura de que funcionaría de alguna manera. Convenciéndose de esto, respondió, la visitaré ahora. Nei la llevó rápidamente a la habitación de Fuyu en el segundo piso. La criada llamó a la puerta y recibió permiso para entrar un instante después. La habitación de Fuyu era deslumbrantemente extravagante. Los muebles eran todos importados, enmarcados en oro y hermosos. Sus patrones de flores detallados y diseños delicados llamaron la atención. La alfombra gruesa era suave y lujosa, y la iluminación elegante, elaborada con un diseño de precisión, iluminaba intensamente la habitación. El techo y las paredes estaban pintados de un rosa pastel femenino. En la luz añadida de la habitación, Miyo pudo distinguir refinados patrones de enredaderas en las paredes. Era como una cámara sacada directamente de un palacio real occidental. Miyo lo encontró demasiado brillante y sofocante. Su suegra, que estaba reclinada con gracia en una silla de intrincado diseño, se veía tan grandiosa que bien podría haber sido realeza de un país extranjero. Fuyu miró a Miyo y luego le dio una orden a Nei. No, tráeme lo que te pedí que prepararas. De inmediato. Una vez que la criada se fue, Fuyu cerró el abanico en sus manos con un fuerte chasquido. Increíble. Ese hijo mío será la muerte para mí, lo juro. Qué parodia para él presentar a una chica tan delgada que ya pasó su mejor momento como su prometida. Miyo no tenía nada que responderle. Tendría 20 años cuando llegara el año nuevo. Incluso si pasó su mejor momento fue una ligera exageración, era cierto que ella había pasado mucho tiempo de la edad habitual para contraer matrimonio. Tanto en linaje como en edad, Miyo carecía de los atributos que podría usar para argumentar que era una pareja adecuada para Kiyoka. No solo eso, sino también un saimori. No hay absolutamente nada que ganar al formar una relación con una familia como esa. Fuyu miró a Miyo mientras continuaba. Y además de todo lo demás, no tienes un regalo, ¿no es así? Los hombros de Miyo temblaron de sorpresa. En realidad, tengo un don, pero... No estaba segura de si le convendría revelar eso o no. Miyo deliberó sobre si contarle a su suegra sobre su regalo. Mientras tanto, Fuyu parecía un poco contenta de que sus insultos hubieran dado en el blanco. Una sonrisa torcida apareció en su hermoso rostro. Eres feo y sin dones, provienes de un linaje poco impresionante y ni siquiera eres lo suficientemente inteligente como para responderme. ¿Qué te hace pensar que eres digno de ser parte de la familia Kudou? Bueno, yo no. Esa fue la única respuesta que Miyo pudo dar a una pregunta como esa. Mimi. Lo sabes, pero todavía contemplas descaradamente casarse con Kiyoka. No sé si mi hijo se da cuenta o no, pero sus sentimientos por ti son pura simpatía. Se compadece de ti por haber sido básicamente vendido por tus padres y simplemente te está cuidando, eso es todo.
Miyo no pudo evitar estar convencida de que Fuyu no estaba del todo equivocado. Aunque las cosas eran diferentes ahora, estaba segura de que Kiyoka bien podría haber pensado de esa manera cuando comenzó a vivir con él. Mientras continuaba su conversación, Nei regresó. Lo he traído, señora. Dáselo a esa chica, entonces. Sí, señora. Nei le entregó a Miyo un kimono azul marino liso. La prenda sin adornos pero de alta calidad se veía exactamente como las que usaban Nei y las otras criadas. Este kimono. Cámbiate de inmediato. Antes de que Miyo pudiera preguntarle por qué, Fuyu respondió con una mueca. ¿Por qué? No dirías que es suficiente para alguien como tú. Pero. Miyo vestía actualmente el kimono que Kiyoka le había comprado en su Tsushima. Era una prenda de muy alta calidad, por supuesto, pero más importante, era un regalo de Kiyoka. Por eso lo atesoraba. Su precio no era el problema. Pero Fuyu todavía no sabe nada sobre mí. Ella no estará convencida por nada de lo que tengo que decir en este momento. Miyo tendría que lograr que Fuyu la entendiera primero. Para lograr eso, sería más rápido y confiable transmitirlo con su actitud en lugar de sus palabras. Entiendo. Voy a cambiar. Intentaría hacer exactamente lo que Fuyu le dijo por el momento. De esa manera, podría entender a Miyo y ver cuán en serio se estaba convirtiendo en la esposa de Kiyoka. Todo comenzaría a partir de ahí. Quiero que Fuyu me acepte. Si pasaban tiempo juntos, también era posible que ella descubriera algo por lo que pudieran vincularse. Miyo se disculpó, regresó brevemente a su habitación y se puso el kimono. Cuando se lo puso, quedó asombrada. Este era el uniforme de las sirvientas de la familia Kudou. La tela azul marino parecía tener un precio bastante alto y su textura suave era agradable al tacto. Era tan cómodo que apenas podía creer que fuera para los sirvientes. Los sirvientes de Saimori también habían usado uniformes, pero no eran tan caros como este. Tan andrajoso estaba el atuendo que Miyo había usado personalmente en ese entonces que apenas parecía ropa al lado del kimono en el que se acababa de poner. Asombroso. Los Kudous también se aseguran de gastar dinero en sus sirvientes. Miyo estaba honestamente impresionado de que incluso detalles como estos variaban tanto entre las familias nobles de alto rango. Fuyu parecía muy complacida cuando examinó a Miyo con su nuevo atuendo. Vaya, vaya, ese kimono te queda perfecto, si lo digo yo mismo. Gracias. Miyo inclinó cortésmente la cabeza. La escena le recordaba vagamente la vida en la casa de sus padres. En ese entonces, había escuchado ese tipo de sarcasmo mordaz todos los días. Le preocupaba que si recordaba todo, el dolor la llevaría al borde de las lágrimas, pero... Me pregunto por qué. Realmente no me siento triste en absoluto. Sintió un poco de nostalgia, pero nada más allá de eso. Conocer a Kiyoka había calentado lentamente su corazón. Incluso ahora, siendo ridiculizada como estaba, su corazón se mantuvo cálido. Bueno, realmente eres natural, ¿no? Supongo que te pediré que hagas un poco de limpieza, entonces. Sí, señora. Haz que esta chica trabaje con el resto de ustedes, Nei. La criada frunció el ceño ligeramente, insegura sobre la orden de Fuyu. Señora, ¿está segura de que es una buena idea? ¿Qué? ¿Te niegas a seguir mis órdenes, Nei? No, muera el pensamiento. Sin embargo, ¿qué dirá el vástago maestro? Si esta situación llegara a los oídos de Kiyoka, estaría absolutamente furioso. Para principiantes. Pero Miyo no quería seguir confiando en su ayuda. Tenía que hacer esto para comprender mejor a Fuyu. Lo entendería si ella hablara con él. Ella estaba segura de eso. Resuelta, Miyo levantó la cabeza. Estaría feliz de hacer la limpieza. Mira, la chica lo dijo ella misma. No hay necesidad de contenerse, Nei. Asegúrate de trabajarla hasta los huesos. Fuyu abrió su abanico y se cubrió la boca una vez más. Fue una moción elegante que no dejó espacio para el debate. Miyo. No podría haberlo imitado aunque lo hubiera intentado. Era como si Fuyu hubiera trazado un límite entre ellos, enfatizando que nunca podrían entenderse. Miyo se animó cuando sintió que su corazón comenzaba a hundirse, luego miró hacia adelante. Estaré a tu cuidado. Prometo dar lo mejor de mí. No. Comprendido.
Entonces, puedo pedirte que limpies las ventanas primero. Millo asintió ante la solicitud vacilante de Ney. Limpieza de ventanas. De inmediato. Por el momento, Millo se sintió aliviada de que no le estuvieran preguntando algo imposible. Estaba nerviosa porque le pidieran que manejara algo más allá de sus capacidades, pero luego de considerarlo más a fondo, se dio cuenta de que el trabajo de sirvienta no abarcaba nada irrazonable para empezar. Solo necesitaba manejar las cosas como lo hizo en la casa Saimori. Millo sacó agua en un balde y empapó una toalla. Al recibir la orden de comenzar primero con la habitación de Fuyu, Millo solo le preguntó a Nei dónde estaban los artículos de limpieza antes de ponerse a trabajar. Se subió a una escalera de tijera y luego comenzó a limpiar la gran ventana de vidrio con la toalla bien escurrida. Esto dejaría marcas de rayas, por lo que usó un paño seco para absorber la humedad y pulir el vidrio una vez que lo había limpiado lo suficiente. Fuyu observó de cerca los movimientos de Millo, frunciendo el ceño con disgusto todo el tiempo. De vez en cuando, interviene para decir algo como: «Te perdiste un punto nublado allí. Honestamente, incluso las tareas más simples son demasiado para ti». Entre otras observaciones cáusticas. Millo inclinaría la cabeza en respuesta y se disculparía antes de reunir aún más esfuerzo para volver a pulir las áreas indicadas por Fuyu. Este ir y venir continuó durante la duración de la tarea. Las ventanas de la villa eran más grandes y grandiosas que las de la casa Saimori y su hogar actual, por lo que a Millo le resultaba algo difícil llegar a todo. Sin embargo, pulió el vidrio hasta darle un brillo resplandeciente, desde el marco hasta el travesaño. Nei. ¿Cómo es esto? Llamó a la mujer para que mirara la ventana limpia. La criada experimentada abrió mucho los ojos y dijo: «Oh, Dios mío». Después de inspeccionar cada detalle de la ventana, asintió. «Un trabajo perfecto. Excepcional». «¿Qué dices, señora?» «Humph. Haz que trabaje en su próxima tarea. No hay necesidad de darle tiempo para descansar». Millo parecía haber pasado la prueba. Inesperadamente, al no escuchar ningún abuso, Millo dejó escapar un suspiro de alivio. Desde entonces hasta la hora del almuerzo, se ocupó de una tarea tras otra, sin un momento de pausa. Limpiar las ventanas de los pasillos y sacudir el polvo de la alfombra. Limpiar los baños y otras áreas húmedas de la villa. Fuyu lanzaba comentarios insultantes cuando encontraba la ocasión de venir y ver cómo estaba. Sin embargo, Millo se disculparía con ella, manteniendo diligentemente sus manos en movimiento todo el tiempo. Mientras trabajaba, las criadas de la villa, Nei, la esposa de su hijo, Mitsu, y la viuda Natsuyo, se turnaban para ayudarla. Realmente era diferente de la casa en la que creció. Aunque Fuyu me insulta, no se vuelve física. Abuso dirigido a desautorizar la existencia misma de Millo, y bofetadas que le llegaron en cualquier momento. Esos habían sido hechos cotidianos cuando vivía con su madrastra y su media hermana. Los sirvientes de la casa Saimori eran muy cautelosos al interactuar con ella y, a menudo, la trataban como si fuera invisible. Millo no podía condenarlos por hacerlo. Sus medios de subsistencia estaban en peligro, y habían visto por sí mismos que decepcionar a la dueña de la casa conduciría a un despido instantáneo. En comparación con la casa Saimori, donde el ambiente siempre estaba tenso y no había ni una pizca de simpatía entre los sirvientes, la villa Kudou era totalmente diferente. Si bien puede haber sido puramente porque ella no quería tocar Millo misma, Fuyu no se puso violento con ella. Las criadas hablaron abierta y alegremente con ella. Además de eso, Nei y los demás a veces expresaban sus opiniones abiertamente a Fuyu. Eso habría sido inconcebible en la residencia Saimori. Para ser honesto contigo, joven maestra, subestimé tus habilidades de limpieza, le dijo Natsuyo a Millo mientras ambas pulían el azulejos de baño juntos. Por favor, perdóname. Pensé que la estimada hija de una familia acomodada sería demasiado mimada para hacer un trabajo adecuado. No hay necesidad de pedir perdón. Natsuyo no había dicho nada escandaloso en lo más mínimo. La familia de Millo puede haber estado en declive, pero era natural pensar que la hija de una familia noble no podría manejar las tareas del hogar. De hecho, Azuki a menudo le decía a Millo que incluso después de aprender más o menos todo lo que había que aprender en la escuela de niñas, todavía no podía manejar las tareas tan perfectamente como lo hacían los sirvientes. Para nada. Por favor,
perdóname por hablarte directamente con tal descaro. No tuve cuidado. Me disculpo sinceramente. Quizás Natsuyo había hablado fuera de lugar. Pero en otro sentido, demostró que estaba siendo sincera. No necesitaba humillarse y disculparse repetidamente por ello. En todo caso, su expresión de remordimiento hizo que Miyo se sintiera culpable, por lo que volvió a limpiar en silencio. Aunque el baño no había estado particularmente sucio al principio, estaba impecablemente limpio ahora que habían terminado de pulirlo. Vaya, la mañana pasó volando. Ahora que lo mencionó, era casi mediodía. Miyo instantáneamente pensó que necesitaba ayudar con los preparativos del almuerzo antes de recordar que esta casa tenía su propio chef. ¿Qué harás ahora, joven señora? Tal vez sería mejor preguntarle a la señora. Justo antes de que la palabra primero saliera de la boca de Natsuyo, Nei asomó la cabeza en el baño. Joven señora, la señora te está llamando. Y iré de inmediato. Miyo se tensó, preparándose mentalmente para cualquier cosa que Fuyu pudiera decirle, antes de dirigirse hacia la habitación de su suegra. No lo creo que pasa con esa chica. Aunque le había ordenado a Nei que convocara a Miyo, Fuyu no pudo ocultar su frustración. Kiyoka era un hijo del que Fuyu podía estar orgulloso. Apuesto, consumado en sus estudios, un cabeza de familia fuerte y un usuario capaz de don, se había convertido en un hombre distinguido que ella podía presentar en cualquier situación. Era justo decir que él era el orgullo y la alegría de Fuyu. Por eso siempre había asumido que su esposa sería una mujer noble igualmente soberbia. Y todavía. Él fue y trajo a una chica como ella en su lugar. Desde que Kiyoka era estudiante, Fuyu había elegido cuidadosamente a los candidatos para el matrimonio y los había enviado a reunirse con él en numerosas ocasiones. Cada uno de ellos había sido hermoso, impecable tanto en linaje como en educación. Aunque Kiyoka era difícil de complacer, había asumido que sería fácil para uno de ellos atraer su atención. Y todavía. Y todavía. Sin excepción, todos los candidatos seleccionados por Fuyu se habían negado a casarse con Kiyoka. A veces, terminaban furiosos o desconsolados porque les había dado la espalda. Otras veces, hacían algo para provocar su ira y él mismo rompía el acuerdo. El patrón se repetía una y otra vez. ¿Qué había en cualquiera de las chicas que ella había seleccionado para que él estuviera tan insatisfecho? Sin nada saliendo a su manera, Fuyu a veces no podía contener su irritación. Sin embargo, no podía estar demasiado molesta porque el hijo del que estaba tan orgullosa tenía grandes expectativas para su futura esposa. Por lo tanto, había redoblado sus esfuerzos para encontrar una dama aún más destacada. Pero a medida que pasaron los años, Kiyoka se volvió cada vez más terca. Tadakiyo también tiene la misma culpa. Claramente estaba loco por haberse acercado a una chica como Miyo, una mujer noble solo de nombre, para casarse con Kiyoka. Cuando escuchó su nombre por primera vez, Fuyu no pudo evitar ladear la cabeza confundida. Los Aimoris estaban muy por debajo de su atención. Mirarlo solo demostró que no valía la pena pensarlo dos veces. Era desagradable centrar toda su atención en una familia tan inútil de usuarios de regalos, por lo que solo tenía una visión general aproximada de sus circunstancias. Eso solo era suficiente. Estaban privados de dinero, poder e influencia. El cabeza de familia no tenía cerebro, y Fuyu no necesitaba investigar más para imaginar que la hija de un hombre así tampoco valía nada. Pero escapar de su hogar sin un centavo a la familia Kudou y jugar con las simpatías de Kiyoka, esta mujer estaba tentando a su suerte. Fuyu no podía ver a Miyo más que como una desvergonzada, aprovechándose del hijo del que estaba tan orgullosa, exprimiéndolo por todo lo que tenía al obtener su lástima. ¿Cómo se atreve ella? Ella no iba a quedarse de brazos cruzados y ver a su precioso niño siendo atacado ante sus ojos. Necesitaba hacer todo lo posible para que Miyo entendiera su posición. Con eso en mente, la había obligado a trabajar como sirvienta para herir su orgullo. ¿Y qué pasó? La maldita mujer se puso el uniforme de sirvienta sin ninguna queja y comenzó a limpiar como si nada. No podía estar acostumbrada a esto, ¿verdad? No, la casa de Kiyoka tiene a Yuri, por lo que obviamente ella no se involucraría en ninguna de las tareas domésticas. La familia Saimori tenía suficiente dinero para contratar a sus propios sirvientes, por lo que no sería una sorpresa que ella nunca hubiera sostenido un cuchillo o limpiado el piso, una historia desgarradora de los pobres que se dan aires con el poco lujo que pueden.
Fuyu creció aún más descontento con la actitud de Miyo, totalmente inconsciente de su drástico concepto erróneo. Disculpe. Miró a Miyo mientras entraba silenciosamente en la habitación. Su cabello negro monótono estaba recogido en un moño, y su físico era delgado y andrajoso. Tenía una expresión absolutamente triste, como si estuviera tratando de parecer lo más frágil y delicada posible. Fuyu estaba seguro de que detrás de la fachada o tan desafortunada, o tan lamentable de Miyo, la chica se estaba riendo a carcajadas. ¿Ha terminado la limpieza? Sí. ¿Por qué? Te veías como en casa limpiando el piso sobre tus manos y rodillas, ¿no es así? Vergonzoso y antiestético. Vamos, di algo por ti mismo. Haz girar los engranajes de ese magro cerebro tuyo. Fuyu esperaba que pisotear la autoestima de la chica finalmente hiciera que Miyo mostrara sus verdaderos colores. Pero en cambio, simplemente mantuvo la cabeza baja y los labios cerrados con fuerza. Miyo finalmente abrió la boca para hablar. Sus ojos vagaron, como perdidos, por un breve momento. Fuyu se preguntó qué iba a decir exactamente. Suegra, en realidad estaba, muy impresionada. ¿Qué? Yo no sabía. Que las familias que alcanzan el nivel de prestigio de los Kudous le den a sus sirvientes uniformes de tan alta calidad. ¿De qué demonios estaba hablando? Fuyu frunció el ceño. Pero por supuesto. Nunca permitiríamos que ningún sirviente descuidado estuviera a nuestro servicio. Nuestra dignidad quedaría en entredicho si no los tuviéramos presentables. Es posible que hayan sido sirvientes, pero eran más que simples empleados, eran parte de la casa. La ilustre familia Kudou no podía permitir que sus posesiones fueran destartaladas e inferiores. La incapacidad de Miyo para comprender incluso los conceptos más fundamentales exacerbó la irritación de Fuyu. Tienes algo de valor tratando de colarte en la familia sin saber algo tan básico. Mis disculpas. Ante la disculpa demasiado entusiasta de Miyo, Fuyu cerró la boca. ¿Qué diablos era ese brillo tenue que le entraba en los ojos cada vez que Fuyu la regañaba o la insultaba? Fuyu estaba tratando de mostrar su desprecio por la chica, pero sus púas resbalaban de Miyo como el agua de la espalda de un pato. Dime, ¿realmente entiendes lo que te estoy diciendo? Ese sí. Miyo asintió. La mirada demasiado inocente en sus ojos hizo que Fuyu sintiera como si estuviera haciendo algo mal. Estoy en lo cierto. Su hijo a menudo la ponía nerviosa y se negaba a hacer lo que ella quería, pero ella todavía tenía un deseo maternal de protegerlo. Por eso no podía soportar que la mujer anterior a ella se casara con la familia, a pesar de que el mismo Kiyoka lo quería y Tadakiyo había sugerido el arreglo. Sabía que era muy común que los hombres se dejaran engañar por mujeres como ella. El matrimonio necesitaba ser hecho apropiadamente. Ese era el deber de todos los nacidos en una distinguida familia noble. Estoy diciendo que eres absolutamente inadecuado en todos los sentidos. Si consigues eso, entonces date prisa y desaparece. Inconscientemente acalorada, Fuyu se inclinó de su silla y levantó la voz. Eso no es. No es algo que puedas hacer. Oh, estoy seguro de que no lo es. Después de todo, si dejas que Kiyoka siga protegiéndote, podrás vivir como una reina, ¿no? Cuán verdaderamente bajo. No es eso. Oh, estoy equivocado, ¿verdad? En ese caso, ¿qué tipo de ventaja hay en casarse con una chica como tú? Mayor que la montaña de desventajas con las que vienes, fíjate. Seguir. Dime. Miyo bajó la mirada mientras Fuyu respondía con completo desdén. La chica finalmente debe haberse dado cuenta de que su coraje fingido no iba a funcionar con Fuyu. Le sirvió bien. Sin embargo, tan pronto como Fuyu se regocijó por su victoria, Miyo volvió a levantar la cara hacia ella. La incomodidad corrió por las venas de la mujer mayor. Yo no creo que yo tenga algo que ofrecer en las áreas de las que hablas. Parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado. Sin embargo, su voz nunca vaciló. Fuyu se estaba hartando de la irritante persistencia de Miyo, su perseverancia. Su irritación finalmente comenzaba a llegar a sus límites. Y yo no sé qué tipo de valor tengo. Pero Kiyoka decidió que me necesitaba. Por eso, no me rendiré. Entonces, ¿por qué crees que ese tipo de tonterías ingenuas serán suficientes para convencerme? Fuyu abrió y cerró su abanico con frustración,
haciendo fuertes chasquidos metálicos. Sus sospechas iniciales se habían confirmado. En última instancia, esta chica no podía exhibir nada del valor que Fuyu buscaba en una joven mujer noble, y ella no poseía nada de mérito para traer a su familia. Tiempo sin sentido gastado en una discusión sin sentido. No soportaría sentirse frustrada por esta criatura insignificante y desvergonzada. Mientras Kiyoka me permita quedarme a su lado. En el momento en que Fuyu escuchó la respuesta de Miyo, las palabras que su hijo había dicho el día anterior se reprodujeron en su mente. Te dije que dijeras eso una vez más, Fuyu Kudou. Madre. No me hagas reír. Nunca te he reconocido como mi madre. La próxima vez que le digas algo a Miyo, te mataré. La sangre de repente se apresuró a su cabeza. La miraban con desdén, le faltaban el respeto. Tanto Kiyoka como Miyo. Estaban descartando a Fuyu como nada más que la esposa del último cabeza de familia, una mujer que ya no tenía autoridad. Eso explicaba su insolente oposición. Su mente se quedó en blanco con una ira candente. No te atrevas a tratar de hacerme el tonto. Miyo recordó una situación como esta. Se armó de valor para recibir una bofetada que acompañara el chillido penetrante de Fuyu. Sin embargo, la palma levantada de su suegra nunca se posó sobre su mejilla. Eso es suficiente. Suegro. Tadakiyo fue quien detuvo a Fuyu de caer en la violencia. Parecía que se había precipitado, porque estaba tosiendo ferozmente y luchando por respirar. Lo siento por esto, Miyo. Fuyu, no puedo tolerar esto. Su suegro reprendió en voz baja a su esposa mientras miraba a Miyo con toda la cara roja. En ese momento, los ojos de Fuyu estaban llenos de rabia por la chica. Tomándome por tonto, una y otra vez. Lo que da. Tienes derecho a menospreciarme. Fuyu. Sal de mi casa de una vez. Tú, insolente pedazo de basura. Fuyu. Tadakiyo gritó con una voz retumbante que desmentía su comportamiento típico. Incluso en su rabia, no había duda de que llegó a los oídos de Fuyu. Miyo miró tímidamente para ver una expresión inusualmente dura en el rostro de Tadakiyo, su mirada fría como el hielo. Alto ahí. Kiyo. Conozca su lugar. No tienes absolutamente ninguna autoridad sobre Miyo aquí. Cruza la línea y ya no podré protegerte. Su discurso en sí fue el mismo de siempre, pero frente a su tono helado y asertivo, Fuyu se congeló, el miedo se apoderó de su rostro. El silencio envolvió la habitación por un momento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entonces Tadakiyo rompió el largo y sofocante silencio. Uf. Lo siento mucho, Miyo. Parece que te hemos puesto en muchos problemas. A pesar de no haber sido regañada personalmente por la propia Tadakiyo, a Miyo le resultó difícil responder en medio de la tensión. Todo fue por mis propias deficiencias. Mis disculpas. No, hiciste un gran trabajo, Miyo debía haber sido más cuidadoso. Mismo, dijo Tadakiyo. Voy a recibir un reproche de Kiyoka nuevamente sobre esto, agregó con una sonrisa en su rostro, pero solo sus ojos permanecieron sin sonreír. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Miyo. Si bien fue una comprensión tardía, Miyo ahora entendió que, aunque estaba retirado, Tadakiyo había sido una vez el jefe de la familia Kudou. Yo no hice nada malo, murmuró débilmente Fuyu. A pesar de esto, su mano se había vuelto blanca por el agarre de su abanico. Fuyu. Me gusta que seas honesto acerca de tus sentimientos. Pero nuestra capacidad para evitar ceder ante ellos es lo que nos hace humanos. HNGH. Fuyu jadeó. Miyo también temblaba de miedo. Esta debe ser, la cara de Tadakiyo como el anterior cabeza de familia. Parecía amar a su esposa. Tanto cuando hablaron en la finca principal de la capital como cuando llegaron aquí a la villa. Y, sin embargo, era normalmente posible mirar a la persona que amas directamente a los ojos e indirectamente insinuar que era inhumana. Si no, tal vez el amor de Tadakiyo por Fuyu había desaparecido por completo en ese momento exacto. Es un poco aterrador. Era fácilmente capaz de usar sus palabras para empujar a la mujer que amaba a las entrañas de la tierra. Existía la posibilidad de que Kiyoka también tuviera un lado como este. Una cara que Miyo simplemente no conocía. Pero incluso si ese fuera el caso, él no la lastimaría fácilmente, y ella no deseaba dejar su lado.
En ese momento, Miyo comenzó a anhelar el calor de Kiyoka nuevamente, por lo que apretó las yemas de sus dedos fríos para calentarlos. Kiyoka había terminado su desayuno y se dirigió al pueblo esa mañana. Estaba en agonía. Naturalmente, los eventos de la noche anterior tenían la culpa. Honestamente, no había pensado ni por un momento que Miyo reaccionaría de forma tan exagerada como lo hizo. Cuando pensó en ella corriendo como un conejo asustado, no pudo evitar suspirar. Realmente, sin embargo, soy yo el que está pensando de manera extraña sobre las cosas aquí. Había dicho algo estúpido. En ese momento, no había pensado demasiado en ello. Pero debido a que sus palabras habían empeorado mucho la situación, incluso él se sintió desconcertado por su intensidad al hablar tan casualmente de las cosas de la manera en que lo había hecho. Los crujidos de sus pies pisoteando la tierra se habían vuelto ásperos e intensos. Dada la falta de refinamiento de Miyo y su ignorancia del mundo, para bien o para mal, tenía razones para imaginar que las cosas habrían terminado de esa manera. No es que sirva de excusa. Engañar a una mujer, ignorar las circunstancias y tratar de ponerle una mano encima. ¿Desde cuándo Kiyoka se había convertido en un hombre tan vulgar? Sin embargo, cuando se preguntó por qué había intentado dormir en la misma cama que ella, no pudo encontrar una respuesta. Atormentado por sus remordimientos, siguió caminando. Antes de darse cuenta, había llegado al pueblo. Era hora de abordar la tarea en cuestión. Dejando escapar un ligero resoplido, Kiyoka cambió sus pensamientos a su trabajo. Ya había verificado los testimonios de los testigos oculares del pueblo en el informe escrito. El primer avistamiento había ocurrido alrededor de un mes antes, y los informes de figuras sospechosas en las afueras de la ciudad aparecieron uno tras otro hasta que se convirtieron en la comidilla de la aldea. Eso por sí solo no justificaría llamar a la unidad especial antigrotesca, pero varios días después apareció un demonio. Más precisamente, una especie de humanoide con cuernos. Un solo encuentro podría haber sido atribuido a que los ojos de alguien le jugaron una mala pasada, pero después de ese contacto inicial, los avistamientos informados de figuras sospechosas y demonios solo aumentaron en número. No había cuentos populares o tradiciones sobre este tipo de criatura en la región. En otras palabras, era difícil creer que una grotesquerie tomando la forma de un demonio fuera un hecho natural aquí. Los nuevos grotescos rara vez nacieron en un área sin algún tipo de base o fundamento en la tradición oral. Si los informes de los testigos oculares no eran el resultado de que la gente simplemente viera cosas, eso significaba que había algún tipo de causa única detrás de todo. Entonces, el primer lugar para comenzar es esa casa abandonada en las afueras del pueblo. Demonio o no, Kiyoka sabía con certeza que un grupo sospechoso estaba escondido en la choza fuera de la aldea, según la información de los informes y testimonios de la tienda ayer. Incluso si Grotesqueries no estuviera involucrado, podría usar su autoridad como oficial militar para detener al grupo si fuera necesario. Aunque había verificado la ubicación aproximada de la choza el día anterior, Kiyoka no estaba exactamente seguro de cómo llegar allí. Necesitaba a alguien del pueblo para guiarlo. Ahora, nunca hubiera pensado que fueras un militar. Visitó la tienda desde el día anterior. Iba a hacer que la anciana tendera le presentara a alguien familiarizado con los rumores en cuestión. Manteniendo en secreto el hecho de que la investigación era el motivo original de su visita, simplemente reveló su estado militar y, para que ella cooperara, le dijo a la mujer que podía ayudarla. Perdón por la sorpresa. No, no me importa. Después de todo, estás investigando esos extraños rumores. La mujer rió secamente y guió a Kiyoka para que conociera a cierto hombre. Es uno de los jóvenes del pueblo. Realmente no he escuchado demasiados detalles, pero creo que él es el primero en ver al monstruo. Escuché que era una figura parecida a un demonio. Sí, me sorprende que lo sepas. Pero ahora que lo mencionas, la gente ha estado hablando de eso. Conversando mientras continuaban por el camino, comenzaron a atravesar el pueblo propiamente dicho, bordeado de pequeñas casas construidas con madera. Se cruzaron con varios aldeanos en el camino, todos y cada uno de ellos miraban a Kiyoka con sospecha. Tiene sentido, supongo. Este tipo de comunidades a menudo eran muy insulares. Por lo general, serían excluyentes y verían a los extraños con dureza. Aunque Kiyoka tuvo oportunidades frecuentes de salir al campo debido a su trabajo con la unidad antigrotesquerie, había luchado con esta situación muchas veces antes.
Por supuesto, fue gracias a la experiencia que había desarrollado una habilidad especial para lidiar con esta fría recepción. Para empeorar las cosas, los detalles de los rumores que circulaban habían puesto a los aldeanos aquí aún más nerviosos. Si la mujer encargada de la tienda no los hubiera acompañado, probablemente todavía estarían demasiado cautelosos para que Kiyoka hiciera su trabajo. Dicho todo eso, mientras reflexionaba sobre esto, la mujer a su lado cambió de tema con una sonrisa. ¿Qué hay de esa linda damita de ayer? ¿No estás con ella hoy? No. No puedo arrastrarla a nada raro. Esta era una parte genuina de su trabajo y no podía exponer a Miyo al peligro. Kiyoka respondió honestamente, y no quiso decir nada con eso, pero por alguna razón la mujer se rió en voz alta de él. Ajaja. Realmente eres un buen hombre, ¿no? Estoy un poco celoso de esa chica. ¿Es eso así? Oh, ven ahora. Si yo fuera un poco más joven, estaría sobre ti. No soy tan bueno. Kiyoka pensó que Miyo era una mujer completa. Sin embargo, accidentalmente la había lastimado una y otra vez desde que ella había llegado a su puerta. Quería ser amable con ella, pero las cosas nunca salieron como él había planeado. En su mente, era increíblemente patético. Aún así, no podía dejar ir a Miyo, ni quería hacerlo. Kiyoka desvió la mirada en silencio mientras sus pensamientos se arremolinaban con emociones complicadas. Bueno, aquí estamos. La mujer golpeó la entrada de la casa porque no tenía timbre. Alguien llamó desde adentro para preguntar quién estaba llamando. Cuando el tendero respondió, el residente apareció por fin en la puerta. Buenos días. Mi palabra, te quito la vista un momento y te conviertes en un desastre. Como insinuó la mujer, el hombre que asomaba la cabeza fuera de su casa parecía bastante demacrado. Sus mejillas estaban hundidas y había anillos oscuros distintivos debajo de sus ojos. Una barba incipiente creció en su rostro, su cabello estaba igualmente despeinado y tenía una mirada vacía en sus ojos. Claramente no era el mismo de siempre. El hombre no mostró el más mínimo interés en Kiyoka. Vete, susurró. Vine aquí porque tengo negocios contigo. No me importa, solo vete. El demonio, no puedo quitármelo de la cabeza. No hay nada por lo que gritar. Callarse la boca. Ese sonido simplemente se pega a mis oídos. Si dejo mi puerta abierta así, podría venir a buscarme. Tan pronto como hubo hablado, el hombre comenzó a temblar de miedo, como si estuviera repitiendo la escena en su mente. Kiyoka tuvo dificultades para atraparlo, pero parecía estar murmurando, me va a comer, el demonio me va a comer, una y otra vez. El hombre había visto un monstruo o estaba convencido de haberlo visto. Perdóname, intervino Kiyoka, dando un paso adelante pasando a la mujer para acercarse al hombre. Ya no tienes que tener miedo. Cálmate. Puso suavemente su mano sobre los hombros del hombre. Esto finalmente llamó la atención del hombre. ¿Quién eres? Comandante Kudou. Estoy con los militares. Vine a investigar los rumores que circulan por la ciudad. Militar, un soldado, así es. En el instante en que Kiyoka asintió, el hombre se aferró con fuerza a él en una desconcertante oleada de fuerza. Tiene que salvarme, señor soldado. No hubo discrepancias importantes entre la historia del hombre y lo que Kiyoka había leído en el informe. Figuras sospechosas, escondidas en una vieja choza en las afueras del pueblo. Un avistamiento de demonios. Según el hombre, el demonio era un gran humanoide al que le salían dos cuernos de la cabeza. Cuando lo mirabas a los ojos, te intimidaba rechinando los dientes para producir un chirrido. Sonido. Sin embargo, al igual que las otras figuras misteriosas, estaba cubierto con una capa negra de cuerpo completo, por lo que el hombre no sabía nada más al respecto. Estaba tan asustado que me quedé flácido. Cuando volví en mí, estaba en la entrada del pueblo. ¿Quién te movió allí mientras estabas inconsciente? El hombre sacudió la cabeza de lado a lado ante la pregunta de Kiyoka. No tengo la mínima idea. Pero tienes que creerme. Ese demonio. Me iba a comer. En ese momento, definitivamente algo me atacó. El hombre abrazó su cuerpo con fuerza, temblando de terror. Sus ojos se desenfocaron, como si hubiera descendido a otro estado de pánico. Va a ser imposible pedirle que me lleve a la choza como esta.
Kiyoka abandonó la idea de que el hombre lo llevara a la choza y le explicara lo que había sucedido. Después de calmar al hombre, decidió dirigirse a la choza desierta por su cuenta. El tendero le dio instrucciones detalladas y lo despidió en las afueras del pueblo. ¿Estás realmente bien yendo solo desde aquí? Sí. Lo siento, agradezco la ayuda. Es peligroso, así que aquí está lo suficientemente lejos. Al separarse de la mujer, Kiyoka abandonó el pueblo por el momento. Se dirigía exactamente en dirección opuesta a la villa de la familia Kudou. El límite entre el pueblo y la montaña era vago. Tan pronto como saliste de la ciudad, inmediatamente llegaste a la ladera de la montaña. Para llegar a la choza, Kiyoka necesitaba subir la pendiente un pequeño trecho antes de descender en dirección opuesta al pueblo. Rápidamente subió la pendiente sin perder el aliento. Luego, tal como le habían dicho, comenzó a escuchar los sonidos del agua que venía de algún lugar mientras comenzaba a descender. El tendero dijo que la choza estaba junto a un río. Esa debe haber sido la fuente del ruido. Calculó la dirección de la que venía y luego avanzó directamente hacia él sin dudarlo. Un río rápidamente apareció a la vista a través de los huecos en los árboles. Siguiendo su mirada río arriba, Kiyoka vio una choza podrida, parecía a punto de colapsar en cualquier momento. Debe ser eso. Era viejo, pero lo suficientemente grande como para que cupieran varios adultos sin problemas. Observando cuidadosamente las áreas circundantes mientras se movía, Kiyoka se acercó a la choza. Por el momento, no había señales de vida. Parecía que no había nadie cerca. Se fueron todos. Pero, ¿a dónde irían? Incluso si el grupo eran solo forajidos comunes, no parecía que hubiera ningún beneficio en esconderse en un lugar como este. De hecho, habían despertado las sospechas de los aldeanos, lo que llevó a Kiyoka a llamar aquí. Si estas cifras eran personas que se esconden después de cometer un delito, en realidad estaban llamando la atención sobre sí mismos. Casi como si quisieran ser descubiertos. Si ese fuera el caso, había alguna razón por la que tenían que estar aquí en particular. En cualquier caso, es extraño. Si hay que creerle a ese hombre, es casi como si los humanos y los grotescos estuvieran trabajando juntos. Hubo varios ejemplos de humanos y demonios, espíritus, fantasmas y otros grotescos coexistiendo. Dependiendo de la situación, formarían contratos para establecer una relación de cooperación. Kiyoka y su unidad estaban muy familiarizados con los humanos que ponían grotesqueries a trabajar para ellos. En este caso, sin embargo, eso simplemente no fue suficiente para convencerlo. No podía disipar su sentimiento de inquietud. Una pregunta tras otra surgieron en su cabeza. Dejándolos a un lado, Kiyoka silenció sus pasos y se acercó al alcance de la mano de la choza. A primera vista, el lugar parecía desierto. No escuchó ningún sonido y no había señales de que alguien estuviera allí. En silencio se asomó al interior a través del hueco en las losas de madera derrumbadas de la choza. Fue difícil hacerse una idea del diseño completo, pero el interior parecía estar bastante desordenado. Alguien realmente se alojaba aquí después de todo. Las mantas yacían en el suelo y los restos de comida estaban esparcidos por todas partes. Kiyoka permaneció en alerta máxima y se paró frente a la puerta. A pesar de su cautela sobre la posibilidad de que un usuario de Gift hubiera puesto una barrera, no había ninguna evidencia de engaño. Tampoco encontró ningún tipo de trampas físicas. Cuando intentó entrar, no había nada más que pudiera descifrar más allá del hecho de que alguien vivía allí. Ni una sola pista o pista en absoluto. Ni siquiera podía decir con certeza si las personas que vivían allí eran usuarios de Gift o no. Si tenían poderes sobrenaturales, entonces podría entender la presencia del demonio. Sin embargo, cuando Kiyoka se dio la vuelta para salir de la choza, algo llamó su atención. ¿Qué es eso? Lo recogió del suelo. A primera vista, parecía una capa negra corriente, pero el interior presentaba algún tipo de costura. Había un patrón bordado en él con hilo de oro oscuro. Este diseño. ¿Dónde lo he visto antes? Una copa de sake al revés. Dispuestos en círculo a su alrededor estaban árboles akaki envueltos en llamas. Una mirada a este diseño blasfemo fue suficiente para enviar un diluvio de indescriptible incomodidad y ansiedad a través de él. La copa de sake al revés era bastante horrible, pero representar el árbol de los dioses, el sakaki, en llamas era escandaloso. Una organización que se convierte en un problema apremiante tras bambalinas.
Uno que el gobierno estaba persiguiendo frenéticamente por traición contra el emperador. Creo que se llamaban la Orden sin nombre. Aunque todavía relativamente desconocido para el mundo en general, este grupo religioso emergente se estaba convirtiendo en un problema importante para el gobierno y el ejército. No se sabía nada sobre ellos, ni su escala, el verdadero nombre de su organización o su estructura interna. El gobierno se había levantado en armas por ellos recientemente después de descubrir este emblema en alguna parte. La posibilidad de que este sea el cuartel general de la orden, es un poco irreal. No solo sobresalía demasiado, sino que también era demasiado pequeño para ser la base de sus operaciones. Incapaz de permanecer allí por mucho tiempo, finalmente decidió devolver la capa a donde la había encontrado antes de salir de la choza. Era posible que el emblema bordado se convirtiera en una pista invaluable, pero sería problemático si las personas a las que perseguía se dieran cuenta de que alguien se había colado en la choza. Existía la posibilidad de que se sospechara de los aldeanos y se les hiciera daño. Eso era algo que tenía que evitar a toda costa. Fingiendo ignorancia, Kiyoka regresó al pueblo y se detuvo en la tienda. Cuando entró, no solo encontró al tendero, sino también al joven que había visto al demonio. Ah, tú otra vez. ¿Cómo te fue? No había nadie en la casa desierta. Sin humanos, sin demonios. En realidad, preguntó tímidamente el hombre. Parecía haber recuperado la compostura. Aunque su rostro todavía se veía pálido, no mostraba indicios de la confusión trastornada de antes. En realidad. Pero había señales de que alguien se alojaba en esa choza. Será mejor que mantengas la guardia alta. Estás con el ejército, ¿no? Puedes atrapar a esas personas y quitárnoslas de encima. No puedo capturar lo que no está ahí. Voy a ir en un momento diferente e investigar más, así que avísame si ves algún movimiento. Ah, absolutamente. Kiyoka devolvió el asentimiento del hombre con uno propio. Mirándolo, la mujer sonrió. Lo mismo va para ti ahora. Incluso un soldado no puede arriesgar su vida por nada. No quiero que esa monada tuya se preocupe. Lo sé. Al escuchar esto, Kiyoka de repente se puso ansiosa por dejar a Miyo en la mansión. Su padre parecía estar firmemente del lado de Miyo por lo menos, pero aunque no creía que pasaría nada extremo, no había duda de que la verdadera cabeza de la casa era su madre. Aunque le había advertido a Fuyu que se pasara de la raya, aún podría intentar hacerle algo a Miyo. Difícil de creer que sería incapaz de concentrarme en un trabajo como este. Se frotó las cejas, harto de ser tan cobarde. Si uno de sus hombres hubiera estado con él, imaginó que no se habría vuelto tan relajado, pero aquí todo dependía de la discreción de Kiyoka. Necesitaba hacer todo lo posible para recuperar su enfoque. Kiyoka expresó su gratitud a la encargada de la tienda por su cooperación y luego decidió regresar a la villa. Se dio cuenta de que había pasado bastante tiempo desde que partió esa mañana. El mediodía había llegado y se había ido hacía mucho tiempo. Para empeorar las cosas, nubes amenazantes habían descendido sobre lo que había sido un cielo azul claro. El cielo estaba nublado, gris delgado. Nubes colgando bajas. Aunque había oído que el clima de la montaña podía cambiar sin previo aviso, la drástica caída de la temperatura aún tomó a Kiyoka con la guardia baja. Siguiendo el camino que había tomado por la mañana, se deslizó entre los arrozales. Entonces, cuando se acercaba al camino recto a través del bosque hacia la villa Kudou, sucedió. Esta presencia. Sintió que alguien deambulaba por las cercanías. Una explicación era que eran alguien de la villa, pero Tadakiyo había dicho que había visto gente sospechosa recientemente. La choza en ruinas había estado desierta antes, por lo que no sería sorprendente que esos forajidos estuvieran merodeando por aquí por alguna razón u otra. Kiyoka ocultó su propia presencia y se dirigió con cuidado en dirección a la villa. Los signos sospechosos de actividad rápidamente se hicieron más notorios. Aunque el hecho de que pudiera sentirlo claramente indicaba que estaba tratando con un aficionado. Sin embargo, no bajó la guardia mientras sus ojos escaneaban el área. Fue entonces cuando vio una sombra con el rabillo del ojo. Kiyoka hizo todo lo posible por mantener sus pasos en silencio mientras perseguía la silueta, pero el suelo estaba cubierto de hojas caídas. Le era imposible enmascarar perfectamente sus pasos. Crujido. Kiyoka rozó una hoja, que dejó escapar un sonido débil. Asumió que su marca lo había notado. No es un problema. Si lo vieron,
entonces no había necesidad de concentrarse en ser sigiloso. Tomando la decisión de una fracción de segundo de salir disparado, Kiyoka cerró la distancia entre él y su objetivo en un abrir y cerrar de ojos enfrentado con el rápido acercamiento de Kiyoka. La figura no tuvo más remedio que revelarse a la intemperie. Esa capa. Así que tenía razón. Kiyoka no pudo distinguir el rostro de la figura sombría. La gran capucha negra que llevaban lo oscurecía por completo. Como esperaba, la figura encapuchada no era particularmente rápida. Kiyoka nunca dejaba de completar sus ejercicios de entrenamiento diarios y, para empezar, era una persona muy atlética, por lo que no tardó mucho en ponerse al día con ellos. Ga. Eso es suficiente. Ya no puedes escapar. Agarró las muñecas de la figura y luego las retorció para sujetarlas. El área que agarró se sentía algo dura y huesuda, lo que llevó a Kiyoka a suponer que la figura era masculina. El hombre encapuchado gruñó cuando Kiyoka torció sus brazos aún más y luego lo obligó a arrodillarse. Kiyoka se quitó la capucha de la cabeza al instante siguiente. Maldito seas. El hombre apretó los dientes. Kiyoka no lo reconoció. Su rostro era aburrido y olvidable, y aunque parecía joven, no había nada particularmente digno de mención en su apariencia. Sin embargo, sus ojos parecían brillar con una luz intensa. ¿Qué? De repente, la atmósfera se volvió inquietante, del tipo que hacía que todo el vello del cuerpo se erizara. Algo era extraño. Kiyoka instantáneamente lo inmovilizó con más fuerza, pero el cuerpo del hombre de repente se sonrojó con un intenso calor. Cuando Kiyoka saltó hacia atrás en estado de shock, el hombre se puso de pie lentamente. Su rostro había cambiado por completo desde un momento antes, todos los rastros de su expresión anterior se habían desvanecido. Su rostro estaba en blanco y sin vitalidad, casi como el de una muñeca. ¿Qué en el mundo? El hombre permaneció inexpresivo mientras levantaba su mano derecha hacia el cielo. Cuando lo hizo, las hojas muertas que cubrían el suelo explotaron simultáneamente en el aire. Un regalo. Kiyoka frunció el ceño ante la vista sobrenatural, una con la que estaba muy familiarizado. Y sh, murmuró el hombre con el habla entrecortada, bajando con fuerza su mano levantada. Con él, las hojas que flotaban en el aire de repente fijaron su objetivo en Kiyoka antes de lanzarse hacia él con una velocidad cegadora. Kiyoka resopló levemente. ¿Por qué lo tomó este hombre? ¿En serio pensó que el juego de este niño sería suficiente para matarlo? No pierdas tu tiempo. Justo antes de que las puntas afiladas de las hojas lo alcanzaran, perdieron todo su poder y cayeron al suelo. Incluso entonces, la expresión del hombre permaneció en blanco y repitió los mismos movimientos una y otra vez. Sin embargo, ni una sola de las hojas que envió volando logró dejar el más mínimo rasguño en Kiyoka. Al ver que las cosas no iban a ninguna parte, Kiyoka volvió a cerrar la distancia entre él y el hombre. Esta vez, agarró el brazo del hombre, lo tiró al suelo y lo inmovilizó. No estoy seguro de si esto funcionará o no. Sacó un talismán del bolsillo de su pecho, recitó un encantamiento y lo colocó en la espalda del hombre. Era un amuleto para sellar y quitar los regalos, pero no se sabía si tendría un efecto en esta situación, porque Kiyoka pensó que era probable que él no fuera un usuario natural de regalos. Con el talismán pegado a su espalda, el hombre se convulsionó por un momento antes de quedar totalmente inerte. Parece que funcionó. Eso debe ser un regalo real, entonces. El aura del hombre se había transformado por completo cuando su expresión cambió. Casi como si fuera otra persona por completo. Y el hecho de que no hubiera intentado resistirse a Kiyoka la primera vez que lo sometieron sugirió que originalmente no era un usuario de Gift. Kiyoka nunca antes había visto un fenómeno así. Si tuviera que describirlo, el comportamiento del hombre cuando usaba su don se parecía mucho a cómo se veía alguien cuando estaba poseído por algo inhumano. Sin embargo, si ese fuera el caso, su talismán de sellado de regalos no debería haber sido efectivo. ¿Qué es exactamente lo que está pasando aquí? Expresando abiertamente su desconcierto, Kiyoka frunció el ceño mientras miraba al hombre inconsciente debajo de él. Continuará.